Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Loyal Pin 4 de 4. Quiero dormir a su lado, basados en el libro. ¿Por qué querrías quedarte en una casa tan pequeña? Creo que es acogedora. La princesa Nilapat mostró una sonrisa amable. Mientras hablaba, los ojos de la princesa Nilapat estaban como nunca los había visto Lady Pin antes. Se veían soñadores, pero parecían tan serios, lo suficiente para hacer que el corazón de Lady Pin latiera rápido de nuevo. Si realmente tuviera mi propia casa, la princesa Nilapat habló con una voz extremadamente suave y decente. Te pediría que te quedaras conmigo. Se escucha como algo se rompe. El sonido del lápiz en su mano rasgando la hoja de papel hasta que dejó una enorme marca despertó a Lady Pin de su pequeña fantasía. Frenéticamente pasó hacia la siguiente hoja sin saber qué hacer. Lady Pin no dijo nada sobre la invitación de la princesa Nilapat. Continuó copiando silenciosamente el libro con manos sudorosas y un corazón que retumbaba. Si este papel está roto, ¿la tía se enojará? La princesa Nilapat murmuró y dijo que se sentía culpable de hacer que la princesa Patmika se enojara con Lady Pin de nuevo. Sin embargo, esta vez Lady Pin no levantó la cara del libro, así que la princesa Nilapat tuvo que quedarse quieta, tanto como una niña terca puede quedarse. Después de quedarse inmóvil por un largo rato, los ojos de la princesa Nilapat empezaron a cerrarse. Puso su brazo sobre la mesa para poder posar su cabeza sobre él y usarlo como almohada. Se quedó dormida no después de mucho. Luego de escuchar la respiración rítmica de la princesa Nilapat, el corazón de Lady Pin también se calmó. Lady Pin nunca había tenido la oportunidad de ver a la princesa Nilapat dormir, así que seriamente se levantó a observar esa rara vista frente a ella. Su hermosa cara parecía haber perdido poder mientras dormía. Tenía largas y bonitas pestañas, sus labios un poco abiertos, lo que la hacían ver inocente. Su cabello húmedo recorría su mejilla, ya que el cuarto de lectura estaba encerrado y caluroso. Lady Pin sonrió. Sonrió sin razón alguna. Solo sabe que tenía que dejar el lápiz para poder recargarse sobre su mano y poder ver más seriamente a la princesa Nilapat, y no regresó a copiar el libro de texto como debía para nada. Mientras Prick sigue pensando en maneras de escabullirse dentro del cuarto de Lady Pin para robarse algo que su jefa mencionó hasta que su cabeza casi explotó y se quedó sin pensamientos, la princesa Nilapat hizo algo que Prick no esperaba. Su Alteza, tía Pat, tengo algo de qué hablar. Prick claramente recordó cuando la princesa Patmika visitó el palacio frontal para organizar un festín de bienvenida para el príncipe Anon, quien regresaría en las siguientes semanas. La princesa Nilapat tomó esta oportunidad para consultar a la princesa Patmika frente al rey. ¿De qué quieres hablar, princesa Nilapat? De nada más que algo travieso. El rey dijo, mientras reía y veía a su hija menor con afecto. Para nada, padre. La voz de la princesa Nilapat, igual de clara que antes. Solo quiero dormir en el palacio Bua con Lady Pin.